amigos? Un gusto saludarles y compartir con ustedes un tiempo muy especial. Tiempo de Dios, tiempo de bendición. Hoy vamos a hablar sobre que un líder no nace, sino que se hace. Bueno, muchas veces nosotros vemos actitudes en nuestros hijos o en otros chicos y uno dice, no, ya es un líder nato y tiene 3 años de edad, porque manda a los otros, los demás, pero el liderazgo tiene mucho más que ver que simplemente, de pronto, alguna actitud que tenga. Primero, liderazgo es servir. Uno tiene que estar preparado para servir. Creo que no hay líder más grande que Jesús, el cual es el Rey del cielo y de la tierra. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Nadie lo puede sobrepasar. Y lo que hizo fue servir durante esos 3 años y medio donde comienza su ministerio a manifestarse. De chiquito de él, la Biblia dice que él crecía en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Es decir, que se desarrolló el liderazgo. Liderazgo, vuelvo a repetir, para servir. Porque muchas personas piensan que el liderazgo es para mandar, es tener la autoridad. Pero si ese que tiene la autoridad no es capaz de servir a los demás, entonces se hace nulo precisamente ese servicio. El Señor lo dijo, entre vosotros no será así. Eso lo hacen los políticos y las demás personas, pero entre ustedes no será así, que estarán buscando el mayor puesto, ¿no es cierto? Sino que el que sea mayor va a ser el que más sirve. Dice, la manera de crecer, la manera de desarrollarse en el reino de Dios para el liderazgo es sirviendo a los demás. Y cuando uno sirve y lo hace de corazón, de buena voluntad, de buena gana, con alegría, porque la Biblia dice, servid a Jehová con alegría, porque se puede servir, pero no con alegría. Y yo creo que aquella parte de Apocalipsis donde nombra de que ya no estaban en el primer amor, aquella iglesia de Éfeso, que había caído de su primer amor y el Señor lo manda a arrepentirse, estaban haciendo las mismas obras, pero ya no lo hacían con la misma alegría que debían hacerlo. Y yo creo que vamos a tocar hoy bastantes temas con respecto al liderazgo para saber enfocarnos. El liderazgo tiene que ser no porque quiero tener un cartel. Si usted estudia, por ejemplo, seminarios, etcétera, y tiene para tener un cartel detrás de su escritorio y que todos lo reconozcan por lo que es. Mire, a mí me dieron 2 doctorados y casi nunca los nombro, porque, bueno, son cosas personales. Yo pienso que un apóstol es mucho más que un doctorado, porque está en la Biblia y dice lo que es. Sin embargo, no es que lo rechazo, lo recibí con alegría, esa honra, ¿no es cierto? Pero uno debe servir al Señor desinteresadamente e ir creciendo. Y a medida que Dios ve tu actitud, el corazón, que no se corrompe o se echa a perder andando el tiempo, Dios te va a dar todas las cosas, como dice la palabra de Dios, que nos va a dar todas las cosas que pidamos. Así que bueno, este es el primer segmento que estoy hablando de ser un líder, cómo ser un líder, y también que un líder no nace, aunque sí puede tener ciertas características al nacer, sino que la clave es precisamente el desarrollarnos en la vida. Cómo reaccionamos ante las pruebas, las dificultades y los conflictos. Eso marca la pauta del tipo de líder que somos. Seguimos adelante, esto es Onda de Amor. Bueno, estamos hablando de liderazgo y un tema fundamental para poder desarrollarnos y alcanzar metas. El Señor las llamaba servidores, discípulos, y eran los que marcaban la pauta de lo que los demás iban a hacer. Y después estos discípulos ejercitados le dijo que hagan discípulos a todas las naciones. Y creo que el discipulado comienza ahí en el liderazgo, ¿no es cierto? Donde comenzamos a demostrar qué hacemos con la obediencia cuando siempre fuimos de pronto desobedientes. O cómo interpretamos y aceptamos la palabra de Dios para los cambios necesarios para que Dios nos pueda usar. Pero también el liderazgo tiene que ver con lo que es una empresa, un negocio. Aquellos que de pronto están como cabeza de
un lugar donde trabaja mucha gente y cómo podés poder llevarlos a las personas a que se desarrollen y alcanzan meta. A mí me gusta mirar, por ejemplo, de David, porque él formó un ejército en la cual al comienzo eran gente desanimada, gente que estaba angustiada y estaba endeudada. Toda característica que tiran a las personas hacia abajo. Pero se pegaron a David, y David y su carácter de líder, ¿no es cierto?, la unción de Dios sobre su vida, hizo que aquellas personas cambiaran. Su autoestima subió, de tal manera que tuvieron confianza para hacer proeza. Usted nunca va a hacer proeza si tiene la autoestima muy baja. Y Dios no quiere eso. Dice que debemos caminar en las alturas, no en la soberbia y el orgullo, pero sí en saber quiénes somos y quién está con nosotros. Y veo, por ejemplo, de los valientes de David en Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 20, habla de un hombre y dice: y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30 valientes que él tenía. Él era el jefe, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Yo creo que el liderazgo se gana el renombre a través de actitudes de conquistas. Hoy más bien, por ejemplo, es valorado la persona que tiene astucia, ¿no es cierto? Pero en Dios tenemos que ser valientes, pero a la vez también tenemos que ser justos. Porque si la persona no es justa, entonces en este caso a Dios no le va a agradar. Tenemos que obrar con la justicia. No podemos hacer trampa y considerar que somos buen líder porque tenemos y logramos más éxitos que los demás, pero la base de ese éxito no está basada en el amor, en la justicia, ¿no es cierto? La Biblia dice que el trono de Dios, ¿cuál es? Nosotros sabemos, por ejemplo, el de Salomón. De Salomón dice que era de marfil puro, bañado en oro, todo de marfil. Ahí se sentaba él. Pero ¿qué tal del trono de Dios? La Biblia dice que el trono de Dios está basado sobre justicia y equidad, para que nunca caiga. Porque cuando uno tiene liderazgo, pero no es sano, y defrauda, y roba y miente, inevitablemente esa base es satánica y un día se va a caer. Nada de lo del diablo permanecerá. Así que tenemos que obrar con justicia, con amor. Este hombre, dice Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 personas y los mató y ganó renombre con los 3. ¿Qué le parece? Mató a 300 personas. ¿Y dónde se manifestó el liderazgo? Bueno, yo creo que en un momento en que uno dice: ¿voy contra ellos o no? ¿Tengo fe que voy a ganar o estoy pensando que voy a perder la vida? El hombre tuvo fe. Dios lo respaldó y dice: ganó renombre delante de todos los demás con esta actitud de un solo hombre haber matado a 300. Necesitamos esa fe. El ejército de David fue el ejército que no perdió ni una sola batalla, las ganó todas. Hay un texto de la palabra de Dios en Crónica también que dice: hay paz en todos lados, dice David, porque por mi mano han sido destruidos todas aquellas personas que eran enemigos de Israel. Él dice: por mi mano, y luego le da la gloria a Dios y dice: porque Dios ha estado conmigo en todo esto. Entonces entregó a Salomón precisamente todo un reino en paz con todo el mundo, para que surja Salomón y poder hacer lo que hizo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha hecho este hombre, David, y después vemos lo que ha hecho Salomón, en muchos ámbitos se reconoce mucho más a Salomón que a David, porque tuvo la sabiduría y tuvo todo, pero en el último falló, de tal manera que por su causa las tribus de Israel fueran todas divididas. Es decir, esto afectó el desarrollo de Israel por su pecado.
Pero qué bueno ser gente como David, dispuestos a pelear la buena batalla, arrepentirnos sinceramente cuando faltamos, para que Dios pueda traer consecuencias positivas, no solamente a nuestra descendencia, sino el trabajo que hemos hecho en las ciudades y el Estado y la nación. Seguimos adelante, estamos hablando de liderazgo. Bueno, estamos hablando de liderazgo, algo que se va formando poco a poco, y el carácter precisamente del líder, a medida que va pasando el tiempo y las decisiones que toma, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Porque nadie se forma en medio de la abundancia, la tranquilidad, donde nunca hay que tomar una decisión importante. La fe arriesga y un líder debe tener fe. Y hay otros que son capitanes del fracaso. Son líderes para llevar a la gente al fracaso. En el libro de Números, por ejemplo, capítulo 14, versos 3 y 4, dice la palabra de Dios: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa. Ellos están profetizando mal, hablan mal, porque la falta de fe crea duda y temores. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Miren lo que decían unos a otros: designemos un capitán. Así que también para el fracaso hace falta un capitán. A veces hay gente que guía a las demás personas al fracaso, ¿no es cierto? Son gente sin fe, que no quieren pelear la buena batalla de la fe y transmiten su desaliento a otros, porque a nadie le gusta estar desalentado y sentirse solo. Como que si hay más gente al lado nuestro, hace que nosotros nos sintamos precisamente más seguros de ir hacia el fracaso. Y así eran: designemos un capitán, me dejó pensando esto, ¿no? Que nos guíe hasta Egipto nuevamente. Así que hay capitanes y hay liderazgo para todo, y no todos los liderazgos son buenos. Usted tiene que saber a quién sigue, ¿no es cierto? Y todos aprendemos y todos tenemos que tener un capitán. Yo creo que Jesucristo fue el máximo de valentía, que enfrentó a la muerte creyendo que iba a tomar la vida nuevamente. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que está en mí el poder para ponerla y para volverla a tomar. Y así lo hizo, dándonos a nosotros salvación, esperanza de vida eterna. Y tenemos que nosotros transmitir esto a nuestros hijos. Tiene que haber logros en nuestras casas, de donde confiamos que el poder de Dios se va a mover. Porque si vivimos en el ámbito de lo natural, lo único que nuestros hijos van a decir: son buena mamá, buen papá. Pero tenemos que enseñarles a conquistar. Y para eso hace falta la valentía. Por eso es que David se nombra los valientes de David. Nosotros tendríamos que ser los valientes de Jesús para alcanzar metas difíciles de alcanzar, pero que con Él todo es posible. Bueno, yo le motivo a que crea en el Señor, le motivo a que se aferre a Él, que no deje de congregarse, porque el congregarse nos aumenta la fe. El primero que tendría que hacer es demostrarle a Dios que usted no cambia por dinero. Personas que van prosperando y se congregaban asiduamente, ahora ya el pastor no puede contar con ellos, porque resulta que, bueno, el dinero tomó una parte muy importante. No es que no les está alcanzando para comer y tienen que cubrir, sino que le está produciendo mucho, y a veces dar mucho tiempo a Dios, piensan, lamentablemente, que es una mala manera de pensar, que ya Dios que ellos no van a poder ganar lo que deberían si le dedican tiempo a Dios. Cuando David, que tuvo los valientes y tantas cosas, él llegó a decir de la siguiente manera: que el poder, las riquezas y la gloria proceden de Dios. Y por eso yo he juntado, dice él en la ofrenda máxima que dio durante su vida, de miles de millones de dólares para hacer el templo. Y él decía el por qué lo había dado. Lo que yo dije, escribió, quedó en las escrituras para darle ejemplo a usted y a mí, de que realmente las riquezas y la gloria proceden de Dios. Entonces, si estamos seguros que proceden de Dios, ¿cómo no honrarlo? ¿Cómo no hacer la obra de Dios? Y cuando hay pastores que logran reunir por su actitud, ¿no es cierto?, un equipo de personas
que le son fieles, que en los momentos de prueba y dificultades no se achican, sino se agrandan, ¿no? Ahí entre los valientes de David dice que hubo un hombre que había un pequeño terreno de lentejas, y el enemigo vino para quitarse y huyeron todos, pero él se quedó. Y peleó contra decenas de personas y venció, él solo. En otro caso dice que la espada le había quedado pegada a la mano. Usted vio cuando hace trabajos que le forman callos, pero antes de formarse el callo, se hacen ampollas, se rompe la piel, y no soltó la espada. Por eso la Biblia dice, el que pone la mirada en el arado, no torne su mirada hacia atrás. Así se conquistan las cosas, no con capitanes que vuelven atrás. Hay gente que se levanta en la murmuración, a veces en las congregaciones. Es un capitán del desaliento, crea desánimo, y ya la gente no está diezmando, ofrendando, trabajando para el Señor, porque logró crear un espíritu de desánimo en ellos. Tenemos que desechar esas cosas, creer a Dios, y si proponemos algo, lograrlo, no parar hasta lograrlo. Dijo Nehemías, aquel hombre de Dios, un hombre como yo ha de huir, porque le dijeron, hoy vienen a quitarte la vida, escóndete dentro del templo, cierren las puertas. Y él estaba haciendo el muro, levantando los muros para que el enemigo no pueda venir a destruir Jerusalén. Y él dijo estas palabras, un hombre como yo ha de huir. Y yo creo que seas hombre o mujer, no fuimos creados para huir, sino para enfrentarnos a la adversidad y ser más que vencedores. Bendiciones.